Ahí está. TRPK es una proteína que, pues, digamos, no es una proteína natural, sino que fue diseñada para tener dos características: que sea chiquita, pero que aún siendo chiquita, se pliegue. Entonces, de esa manera es un modelo o fue en su momento un modelo para el estudio de los métodos que buscan determinar cómo se hace el plegamiento de las proteínas. Entonces, como es tan chiquita, la idea es que ustedes puedan hacer algunas simulaciones con el TRPK. Entonces, lo que nosotros tenemos preparado es un archivo donde tienen explicado las cosas que van a ir haciendo. En este archivo, yo les cuento un poco cómo va el archivo porque hay cosas que por ahí podrían no quedar claras. Tienen la bibliografía, que igual yo se las voy a subir al aula virtual. Y básicamente lo que hacen es empezar de una estructura que es completamente lineal y la idea es ver si en algún momento observamos la estructura plegada. Entonces, en este archivo les decía, tienen, y yo no se lo saqué, pese a que esta información ya se las dio Viviana en una de las clases, pero como yo ya tenía este documento, lo único que lo tuve que hacer es adaptarlo. Lo dejé, son pasos generales para realizar una dinámica molecular, digamos, las cosas que pueden ser, requerir algún truquito para que salga bien. Bueno, y acá les explica cómo funciona en general cuando uno hace un cálculo con Amber, que es parecido a lo que les comentaba Viviana, que ocurre con GROMACS o en general cualquier programa de dinámica molecular. Uno empieza con una estructura PDB que necesita algún programa que me genere un archivo de topología y un archivo de coordenadas. Después corre las dinámicas para propagar el estado del sistema usando las ecuaciones clásicas, y por último analiza el resultado. Es un esquema de funcionamiento. Bueno, acá está comentado cómo se genera ese archivo de topología y de coordenadas. En el caso más general, nosotros en este caso, en vez de obtener la estructura del archivo PDB, donde la estructura ya está plegada, lo que vamos a usar es una herramienta que está en el módulo TLIP del paquete Amber, donde uno directamente le dice la secuencia de aminoácidos que quiere simular. Y me crea como una especie de, vamos a decir, un tallarín o un fideo donde están estos aminoácidos puestos secuencialmente uno al lado del otro. Fíjense el nombre distinto, por ejemplo, para este que es el N-terminal, entonces en vez de ser ASN es N-ASN, y esta en vez de ser en vez de ser serina, como es una serina C-terminal, es C-ser. Bueno, usando esto como archivo de input y el programa TLIP, que acá les comentamos cómo correrlo, van a crear su punto de partida, su estructura de partida, y además van a crear el archivo de topología necesario para después hacer las simulaciones de dinámica molecular. Bueno, y de acá en adelante están todas las etapas que van a tener que ir haciendo. Van a hacer una primera etapa de minimización con un archivo min.in. Estos archivos yo se los voy a pasar, pero les quería comentar mínimamente cómo funcionan. Entonces, una vez que yo tengo mi estructura
y mi archivo de topología, el archivo de topología lo que me dice es qué está unido con qué y cuáles son los parámetros del campo de fuerza para las interacciones. Empezamos ya con los cálculos en sí. Lo primero es minimizar la estructura. Eso se los decía Viviana, eso es algo porque, ¿por qué tengo que minimizar la estructura? Porque puede ser que si yo bajo un archivo del PDB, cuando yo creo mi archivo para la simulación me va a haber metido agua, iones. Puede ser que de acuerdo a los parámetros de fuerza, del campo de fuerza haya cosas que se están apenas solapando un poquito, pero ustedes saben cómo son las interacciones repulsivas cuando tienen dos átomos que están solapándose un poquito, son altísimas. Entonces si yo trabajo directamente con el archivo que me preparó el TELIP, lo más probable es que todo termine explotando. Entonces primero tengo que hacer una minimización y en el Amber esa minimización se hace, todo lo vamos a hacer con distintos programas de input. O sea, esto es para mostrarles una manera alternativa de trabajar que es menos intuitiva y menos friendly que digamos, lo que permiten las simulaciones con el Chang'e, por ejemplo, como les contaba Viviana la otra vez. Bueno, en el paso, lo esencial, el input tiene que tener esta forma, tengo una línea de comentario, después entre estos ampersand que dice control y en vienen los parámetros, y acá lo que indica que es una minimización es que le ponemos imin igual a 1. Estos son cuántos pasos iterativos voy a hacer, y esto porque hay un cambio en el algoritmo de primero voy a minimizar yendo con pasos más rápidos y después voy a minimizar con pasos más cortitos porque eso de esa manera me aseguro de llegar mejor a un mínimo. Bien, una vez que hagan la minimización, listo, ejecutan y van a obtener una estructura minimizada. En general, nosotros vamos a usar otro comando que no es pme-cuda, vamos a escribirlo ya acá, Sander. Sander o pmd usamos CUDA cuando tenemos acceso a placas de video. Como nosotros estos cálculos los vamos a hacer en CPU, no vamos a usar el CUDA, sino que vamos a usar Sander. La estructura es así, es Sander menos O, y después ponen menos I el archivo de input, que yo acá, esto yo se los voy a pasar, pero lo llamé minw.in. Menos O es el archivo de output, o sea, toda la información del output va a estar en este archivo. Menos P es el archivo de la topología, esto que creé con TELIP acá arriba. El archivo de topología. Menos C es el archivo de coordenadas, que es de donde va a leer las coordenadas. Y después, menos R es lo que se llama el archivo de restart. O sea, cuando termine la minimización, la última estructura a la que haya llegado me la va a escribir en el archivo menos minw.crd. Bueno, todo eso está explicado acá. Después vamos a hacer un calentamiento, y ese calentamiento lo vamos a hacer en dos etapas. Una etapa es, la van a hacer con un archivo que se llama hit1.in y corresponde a un calentamiento a volumen constante. Que ese volumen constante en Amber, yo digo, Amber realmente es horrible, como el input es lo más feo que hay.
y cuesta un montón porque hay nombres que no parecen nada. Bueno, el parámetro que me dice que es- estoy trabajando a volumen constante es este NTB. NTB igual a 1 es volumen constante. Y vamos a mirar un cachitito nada más los parámetros. En este caso pongo Imin igual 0. Cuando hacía la minimización ponía Imin igual 1, acá pongo Imin igual 0. Lo que me está diciendo es que voy a hacer una dinámica. Y rest, esto es porque si yo tengo dos opciones para iniciar una dinámica. Puedo tomar datos de una dinámica anterior o puedo empezar desde cero. Y rest igual a cero es que yo estoy empezando una dinámica nueva. Bueno, este NTX es para ver si leo coordenadas o no. En este caso pongo NTX igual a 1, lo que me dice que va a leer las coordenadas de ese archivo que habíamos dicho de restar. Y NTB igual a 1 lo que me está indicando es esto, que la dinámica es a volumen constante. Este CAT es para el corte de las interacciones no ligadas y es la temperatura inicial que es igual a 0. Bueno, acá vienen los datos NTT del termostato, el tiempo que voy a simular, el tau, para, digamos, la constante de acoplamiento. Y bueno, estos son todos datos de cómo es el output y qué sé yo. Una cosa importante la tenemos acá, que es que cuando le ponemos este nmropt igual a 1, cuando termina el end, va a seguir leyendo las condiciones que le estoy dando acá. ¿Y qué son las condiciones que les estoy dando acá? Son condiciones para ir cambiando la temperatura. Entonces, vamos desde el paso 0 hasta el paso 97.000, lo que vamos a hacer es llevar la temperatura desde un valor de 0 hasta un valor de 310. Y después, desde el 97.000 al 100.000, va a estar en 310. Esto es para ir calentando, una forma de ir calentando de a poco a volumen constante. Una vez que tenemos eso, pasamos a el segundo calentamiento, que es un calentamiento a presión constante. En ese caso, lo que hace es relajar la densidad y el dato de que esa presión constante lo observamos acá, con el NTB igual a 2. Bueno, y después de eso se puede correr la producción. Acá está puesta una producción que es gigante, pero nosotros no vamos a hacer esa producción tan gigante, vamos a hacer una producción más cortita y en todo caso yo después les paso unos archivos de producción de dinámicas que son muy, muy largas, pero que fueron hechas en placa, porque eh, fíjense acá eh, con Sander y trabajando en placa, yo estuve haciendo unas pruebas. La minimización no tarda nada, tarda 2 o 3 minutos, pero ya el primer calentamiento les tarda 13, 14 horas y el segundo, que tiene mucho más tiempo, tarda más de un día, como si un día y medio, una cosa así. Entonces, por ese motivo, no vamos a hacer, no vamos a hacer todas las dinámicas, sino que van a hacer una parte de las dinámicas, porque me interesa que ustedes vean los archivos de output, de información que hay, y después vamos a ver que esto sí corre muy rápido. Una vez que uno tiene los archivos generados, vamos a hacer el análisis, que el análisis se hace con otro eh, programa del paquete Amber que se llama el CPP Trash. Entonces, con CPP Trash vamos a monitorear la distancia entre dos residuos, el residuo 9 y el residuo 16. Estos, a ver si se los puedo mostrar.
Esta es la TR package. Pero ya esta es uno de los modelos bajados del Protein Data Bank. Vamos a mirarlo de alguna forma más. Entonces, ¿cuáles les dije que eran 6, 9 y 16, ¿no? A ver. Vamos a dibujar. Ahí está. Entonces lo que van a ir monitoreando con ese primer archivo que les pasé, que es, va a ir monitoreando la distancia entre estos dos residuos. Cuando empieza, que la proteína, como en el péptido, el que empezamos nosotros es como un fideo, esta distancia es grande y después, bueno, se va achicando, vamos a ver qué da, como qué fluctuaciones, qué cosas pueden observar. Bueno, a ver si vuelvo a donde estaba. Acá. La otra cosa que vamos a hacer es un archivo con una trayectoria, o sea, un archivo que me permita ver cómo fue evolucionando el sistema en el tiempo, como si estuviera viendo una peliculita. Y lo último que vamos a hacer es ver cómo varía la distancia entre la estructura que estamos simulando y la estructura que debería tener, que es uno de los modelos de RMN que bajamos del Protein Data Bank. Todo esto, entonces ustedes lo van a hacer en el clúster que tenemos, un clúster de CPU. El clúster de CPU es un clúster, es viejito, digamos, y tiene un montón de limitaciones, pero para aprender sirve. Entonces yo les preparé este archivo donde tienen todas las indicaciones para cómo acceder al clúster. Van a ejecutan un comando que es ssh-l, y acá ponen el nombre de su usuario, -p2222, esto es por el portal que usamos para entrar al clúster desde afuera de la universidad, y este número que es el IP del clúster. Y cada uno tiene una contraseña que es 4321 y su usuario. Lo que vamos a hacer es ssh -p2222 -l bu 207 248 75 20. Si no le metí la pata. Y ahora, ahí está. Bueno, ahí está. No hay nada, ¿no es cierto? Van a hacer ls, no hay nada. Bien. Acá tienen el comando que tienen que utilizar para copiar cosas desde su computadora al clúster. Vamos a probar eso también, que antes. El comando para copiar es scp. scp-p2222. ¿Y qué voy a copiar? Acá tengo que elegir algo que yo quisiera copiar. Entonces acá pongo scp-p2222 telip.in, y acá voy a poner entonces el usuario, y acá hay que poner 2 puntos, y esto que está acá, que es que me lo va a copiar al home. Vamos a ver si funciona. Ahí está, ahí lo copié. Puse también algunos comandos útiles de Linux. Entonces con eso pueden empezar a hacer el trabajo práctico a partir de que esta tarde les suba todos estos archivos. ¿Alguna duda o pregunta?
Cuando uno se pone a hacer estas cosas siempre pasa que falta una rayita, un puntito, un 2 puntos, y parece, uno se frustra porque parece que no va a poder resolver nada y está ahí de resolverlo. Entonces cualquier duda que encuentren cuando quieren acceder al clúster o correr los archivos de input que les mandé, nada, no duden en preguntar. Yo esta semana, sabiendo que está el trabajo práctico largado, digamos, voy a tratar de estar entrando por lo menos una vez por día a mirar si hay algo que responder. Más que una vez por día no les aseguro, pero por lo menos una vez por día. Profe, Bien. todo esto sí o sí desde Linux. No, vos podés hacer, si tenés Windows, abrí una consola, ¿viste? El programa se llama Qt. Creo que Después tengo no el te... link ahí en el, Okay, en la clase 2, creo, clase 2 o clase ok. 3. Sí, porque puede ser que la máquina que yo usaba, que me conectaba, no sé, capaz que ya tenía algo instalado y que el Windows por defecto no lo tiene. Salvador, te logueás, usás el PuTTY para loguearte, y también el PuTTY tiene para transferir, o sea, lo que sería el equivalente al SSP. Y una vez que te logueaste, sí, son todos comandos de Linux porque ya estás trabajando en el clúster. Una cosa que me parece que puede ser interesante o instructivo es que vean lo que hay en los archivos de output, ¿no? ¿Qué información tienen en los archivos de output? Eso es algo que puede resultar interesante. Y si ustedes ven en los archivos de output, tienen información a los distintos pasos. Acá empieza, ¿no? Acá empieza, en step es el paso. Entonces, paso 0, no simulo nada. Fíjense que tiene la temperatura, la presión, a los distintos pasos les va dando esta información. Entonces, yo, por ejemplo, hago grep temp en este archivo, en hit 1, y ahí me tira, fíjense, acá está toda la evolución de todas las temperaturas. Y esto lo puedo graficar, entonces yo agarro, hago así, y esto lo mando, esto ya lo hice, pero esto es nada 1, entonces ahora en vez de tirarme toda esta información a la pantalla, me lo tira en el archivo nada 1. Y después hago el hit 2, y me lo tira en nada 2. Entonces voy a los archivos nada que escribí, borro esto, y fíjense que acá viene la evolución para los distintos tiempos, las distintas temperaturas. Y acá se repite el tiempo. Bueno, ¿por qué se repite? Porque me pone la temperatura a los 200 picosegundos, después me pone la temperatura promedio, que como empezó de 0 me da más o menos la mitad, y después me pone el desvío estándar. Entonces esto lo borro. Y paso al otro archivo, y acá tengo lo mismo. Bueno, y nosotros podríamos querer ver qué pasa con las temperaturas. Entonces vamos a ver en qué columna está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 y 9. Entonces vamos a hacer así, hacemos. Concateno los nada 1 y nada 2 en, vamos a ponerle temp.dat, ahí generé, vamos a verlo, mi archivo con todos los datos, y después lo grafico. Nuplot, plot, temp.dat, using 69 era, ¿no? Ahí está. Lo que fue pasando con la temperatura. Bueno, ustedes pueden hacer cosas similares con los resultados de ustedes. Por ahí lo más interesante son los cambios que puedan hacer, no en la simulación en sí, sino con los ejemplos
de análisis, los ejemplos de análisis de hacer la trayectoria, ver cómo fluctúan las distancias, ver el RMSD respecto de la estructura plegada, etc. Bueno, digamos, no es no va a ser una cosa de un día para el otro, porque como les dije, las simulaciones en esta máquina que son viejas son lentas, pero en el transcurso de la semana van a tener las simulaciones y después viene toda la parte de análisis, que creo que ahí tienen más margen, un margen más amplio para jugar e ir viendo las cosas.